Bueno, muy buenos días. Permítanme que me presente. No he podido estar personalmente, como hubiese sido mi deseo, en el seminario que convoca la Universidad Anáhuac del Sur de México, y agradezco mucho a su rector, el doctor López, la invitación que me cursó, pero por circunstancias académicas ha sido imposible que pueda viajar a México, y de ahí que estemos en lugar de con una presencia real, con una presencia virtual a través de este vídeo. Agradezco mucho de nuevo, insisto, al rector su invitación, y estoy muy contento y muy feliz de poder estar con todos ustedes, aún lamentando no poder estar personalmente. Sí que es mi intención acudir al congreso, que se celebrará los días 14 al 16 de marzo. Bueno, me ha pedido Jorge que comente un poco y que grabe comentando qué es el proceso de repensamiento, o cómo lo hemos visto nosotros en la Universidad Francisco de Vitoria, el proceso de repensamiento de las asignaturas, y de alguna manera que cuente la experiencia que nosotros hemos seguido en la Francisco de Vitoria en Madrid. El punto de partida del que casi en el momento fundacional, nosotros somos una universidad muy joven, tenemos tan solo 15 años, y el punto de partida comenzó la universidad reflexionando, con una reflexión sobre la naturaleza y propósito de la universidad. ¿Por qué pensar algo que nos puede parecer evidente? Pues por una sencilla razón, porque la universidad es un ente histórico y por lo tanto a lo largo del tiempo ha ido sufriendo diversas variaciones y hay distintas concepciones de la universidad. Nosotros nos fuimos, precisamente por ser un ser histórico, nos vamos a la fundación de la universidad y vemos que la universidad nace, como dice la Carta sobre Universidades del Papa Juan Pablo II, del corazón de la Iglesia. Y entonces nos ponemos a pensar un poquito sobre naturaleza y propósito de la universidad, es decir, cuál es la esencia de la universidad, cuál es la naturaleza de la universidad y cuál es su propósito, y singularmente de una universidad católica. Esa reflexión que llevamos a cabo un buen grupo de profesores, leímos muchos libros deliciosos que hay sobre la cuestión, del recientemente beato cardenal Newman, de Ortega y Gasset, que escribió un librito precioso sobre la misión de la universidad, los discursos famosos que Newman escribió para la fundación de la Universidad Católica en Irlanda sobre naturaleza y fin de la universidad, otros libritos que nos ayudaron a meternos en harina, ¿no? A meternos en el tema. Y queríamos pensar, porque si no pensamos nuestra identidad como universidad y singularmente como universidad católica, estamos condenados a repetir los modelos que hay, sin más, de los cuales muchos de nosotros somos hijos. Nosotros hemos estudiado en la Universidad Española, y la Universidad Española es una universidad muy napoleónica, ¿no? Orientada la Universidad Alemana está más orientada a la investigación, la Universidad Británica está más orientada a la formación completa de los alumnos, y la Universidad Napoleónica, pues Napoleón lo que hizo cuando llegó al poder fue utilizar la universidad para ponerla al servicio de su gran Estado. Lo que necesitaba eran profesionales y funcionarios. Y entonces, de alguna manera, prostituyó, permítaseme la expresión, la universidad para ponerla al servicio de las necesidades del gran Estado imperial napoleónico. Ese modelo es el que nosotros heredamos en España, y si no lo pensamos, pues estamos condenados, como digo, a repetirlo. De ahí que es el punto de partida del repensamiento de las asignaturas, del repensamiento curricular, sea una reflexión profunda y una reflexión seria y bien ajustada, rigurosa, sobre cuál es la naturaleza y cuál es el fin o propósito de la institución universitaria. Y singularmente, qué significa ser una universidad católica, o qué añade a una universidad el hecho de ser católica, y además plantearlo hoy. Y subrayo el adverbio de tiempo, hoy, porque la universidad que hoy conocemos es muy distinta a la universidad cuando se funda allá por el siglo XII, allá por el siglo XIII, como la circunstancia en el siglo XII y en el siglo XIII es muy diversa a la circunstancia en el siglo XXI. Ser católico, o ser una universidad católica, no se resuelve en tener signos católicos, es decir, en tener crucifijos en las aulas, ni siquiera en tener una capellanía, ni siquiera en tener una capilla y en celebrar los sacramentos en la capilla dentro del campus. Ser católico
en la universidad, siendo la universidad lo que es, en preciosísima definición de Alfonso X el Sabio, ayuntamiento de maestros y de escolares que es hecho en algún lugar, no importa dónde, lo importante es el ayuntamiento, es decir, la relación entre el maestro y el discípulo, que es hecho en algún lugar, con intención y voluntad de aprehender los saberes. Pues ahí, ¿qué significa, respetando esa naturaleza propia de la universidad, ser católica? Pues en el fondo significa hacer un uso cristiano de la inteligencia, porque la universidad es una institución consagrada a la búsqueda científica de la verdad. Todos los hombres desean por naturaleza saber y todos los hombres buscan la verdad, pero el universitario lo hace dando razón de ello, es decir, científicamente, explicando los fenómenos por sus causas, que en eso consiste dar razón de ello. Un marinero conoce perfectamente las mareas, pero el profesor universitario no solo conoce las mareas, sino que conoce cuál es su causa, porque su conocimiento es científico, sabe que es por la atracción de la luna, cosa que el marinero tal vez no sepa, aunque las conozca y necesite conocerlas para navegar. Por lo tanto, ser universidad católica significa hacer un uso cristiano de la razón. Nos dimos cuenta también, cuando comenzamos el proceso de repensamiento y a reflexionar sobre la naturaleza y propósito de la universidad, nos dimos cuenta que los currículas, es decir, los planes de estudio, y las asignaturas que los conformaban, los habíamos heredado pues de los planes de estudio y las asignaturas que los conforman de la universidad pública. Y que el desarrollo doctrinal de esas asignaturas a veces tenía, o en muchas ocasiones tiene, implicaciones, cosas que subyacen, una idea del hombre que subyace, que eran contrarias o que se oponían a la formación en un humanismo basado en una filosofía realista que nosotros tratábamos de dar en humanidades, desde las asignaturas de humanidades. Y no por mala voluntad, sino muchas veces porque los profesores pues normalmente tendemos a repetir la experiencia de lo que fue nuestra formación. Y si damos una asignatura, nuestra primera fuente es la del maestro o profesor que nos dio a nosotros esa asignatura, y darla pues tal y como nosotros la conocimos, tal vez sin la debida reflexión sobre sus presupuestos filosóficos. Y cualquier materia, aunque pueda parecer más o menos alejada de la filosofía, tiene unos presupuestos filosóficos, unos presupuestos de humanidades. Es decir, ninguna ciencia se sostiene a sí misma, sino que las ciencias están sostenidas por ciencias más amplias hasta alcanzar la metafísica. Por eso, las ciencias tienen contenidos, tienen enfoques que tienen unas implicaciones antropológicas, unas implicaciones éticas, unas implicaciones epistemológicas, unas implicaciones teológicas que hay que hacer explícitas. Y en eso consiste, básicamente, la tarea del repensamiento. Repensamiento para que todo lo que nosotros enseñamos en la universidad, en cualquiera de sus cátedras, contribuya al fin que queremos, que no es otro que la formación cabal del alumno conforme a la verdad del mundo, del hombre y de Dios. Verdad que se puede alcanzar en cierta medida sobre el mundo y sobre el hombre, y también en cierta medida sobre Dios, con el uso de la razón natural, con una filosofía realista. ¿Qué entiendo por una filosofía realista? Pues una filosofía realista, recuerdo un curso de metafísica magnífico que hice con el profesor, con el doctor Forment, catedrático de metafísica de la Universidad de Barcelona, en el que al iniciar la explicación de la asignatura, la metafísica puede parecer una cosa muy complicada, ¿no? Y al iniciar la presentación de la asignatura nos decía: señores, la metafísica no es otra cosa que el sentido común hecho ciencia. Es decir, la metafísica parte del sentido común, que es el que nos vale para andar por casa, y reflexiona sobre él con categorías lógicas. También comentaba que él tenía un colega que era hegeliano, ¿no? Mientras que el doctor Forment pues es un conocido, muy prestigiado tomista, ¿no? De la Escuela Tomista de Barcelona. Y que el colega hegeliano le decía: Eudaldo, lo que más envidio de ti es que tú no tienes que dejar de ser hegeliano cuando sales de clase para enfrentarte a la vida común.
porque como decía, la metafísica es el sentido común hecho vida. La metafísica, el sentido común, comprendemos rápidamente que las cosas son como son y que nosotros no son porque nosotros las conozcamos, sino que las conocemos porque son. Sabemos que nosotros no construimos la realidad. Cuando yo voy a tomar un autobús, aunque yo desee ir a Segovia, si el autobús va a Valencia, voy a aparecer en Valencia. Es decir, yo no fundamento la realidad, yo no soy el padre de la realidad. Por eso decía que una metafísica realista basada en el sentido común nos permite tener un conocimiento universal y muy compartido y compartible por cualquier persona abierta al conocimiento de la verdad más allá de la materia, una idea del hombre, del mundo y de Dios realista, que por supuesto es compatible, como no puede ser de otra manera, con la idea que conocemos por revelación, ¿no? La luz de nuestra inteligencia no alcanza las verdades que nos son reveladas, pero eso no quiere decir ni que las verdades que nos son reveladas sean irracionales, ni que nosotros no podamos contrastarlas con la verdad que conocemos sobre el hombre, ¿no? Y por eso poder discriminar si construyen o no construyen nuestra propia humanidad. Esto es importante, esos presupuestos metafísicos, esos presupuestos antropológicos, éticos y epistemológicos que laten en las diversas disciplinas que enseñamos en todas nuestras facultades. Decía Heisenberg, el famoso físico, una frase muy feliz, que los planetas, decía, mantienen una sublime indiferencia con respecto a las teorías astronómicas terrestres, ¿no? Yo puedo montar una teoría heliocéntrica, una teoría geocéntrica, pero los planetas mantienen una sublime indiferencia con respecto a lo que yo pienso acerca de su movimiento. Dice, sin embargo, no sucede lo mismo con nuestros alumnos con respecto a lo que nosotros enseñamos en clase. ¿Qué quiere esto decir? Que la enseñanza o la transmisión de cualquier disciplina no es neutra. Y de ahí la responsabilidad que tenemos como Universidad Católica de pensar qué estamos enseñando por debajo, subtendiendo los temarios de nuestras asignaturas. En eso consiste repensar el contenido curricular de las asignaturas que forman parte del currículo de las distintas titulaciones. Para ello, este es un poco el planteamiento y este es el fin. Espero haber podido explicarlo con cierta claridad. Si no, como les digo, como si Dios quiere tendré la oportunidad de estar de nuevo con ustedes en marzo, estaré encantado de volver sobre ello. Este es un poco el planteamiento y el fin, y entonces articulamos un medio sencillo, o un medio más o menos sencillo, que es las 4 grandes preguntas que le proponíamos a los profesores les hicieran a su propia asignatura, y a sí mismos como profesores de esa asignatura. Es en el fondo la pregunta que ya las he comentado o las he citado y ahora quiero comentarlas un poco, la pregunta antropológica, es decir, la pregunta por el hombre, la pregunta epistemológica, la pregunta por la ciencia, el lugar que ocupa esa ciencia o esa disciplina en el edificio o en el árbol del saber, y por el método, la pregunta ética, las implicaciones éticas que laten detrás de las asignaturas que enseñamos, sobre todo aquellas que son más prácticas y menos teóricas, y las implicaciones teológicas que abordan la cuestión sobre el sentido último. La pregunta antropológica es muy sencilla. ¿Qué imagen del hombre late detrás de la asignatura que yo imparto? Si, por ejemplo, yo soy profesor de empresas y afirmo que el fin de una empresa es el beneficio, pues estoy afirmando una imagen del hombre, implícitamente. Es decir, estoy afirmando que la finalidad del hombre es la mera supervivencia biológica. Claro. Y esa es una idea que en filosofía se conoce como el homo faber, es decir, que el hombre es un productor de riqueza y nada más. Afirmando que el fin de la empresa es el beneficio, y no matizando que es un medio necesario que contribuye al bien común de la sociedad a través de la creación de empleo, de la multiplicación de riqueza, etcétera, 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 si no hago ese matiz y simplemente transmito a mis alumnos la idea de que el fin de la empresa es la maximización del beneficio, estoy diciendo
que mis alumnos, es decir, estoy diciendo, ustedes, el fin en su vida es el tener, el acumular riqueza. Estoy diciendo que ustedes tienen como finalidad la mera supervivencia, es decir, y perdónenme la expresión, que no hay mucha diferencia entre un animal y ustedes, ¿no? Sí, hombre, hay una diferencia, y es que el hombre es capaz de prever las épocas de sequía y por eso siembra y acumula bienes en orden a la supervivencia. Pero los bienes materiales se ordenan a la supervivencia. ¿Es que para el hombre vivir es solamente vivir? No. Cuando el hombre está alimentado y tiene garantizada su, como decía Arnold Gehlen, su supervivencia, para el hombre también existen las lejanas montañas y las estrellas, cosa que desde el punto de vista biológico es absolutamente superfluo. Es decir, el hombre efectivamente, en tanto que animal, tiene que sobrevivir, pero no es un mero animal. ¿Sobrevive para qué? Para dedicarse a otro tipo de actividades que no se ordenan estrictamente a la supervivencia, que no cotizan en bolsa y que son las actividades que le permiten preguntarse cuál es el fin de su existencia. ¿Ven? Simplemente con una definición de la empresa yo estoy transmitiendo una imagen de hombre, y la pregunta antropológica va orientada a reflexionar sobre qué imagen de hombre hay detrás de lo que yo enseño. La segunda pregunta es la pregunta epistemológica, es decir, ¿qué lugar ocupa mi ciencia en el conjunto de los saberes? Es muy importante para el profesor de cualquier disciplina que sepa cuál es el límite de su disciplina. Decía Ortega en el ensayo que les he comentado, que fue una conferencia inaugural que él dio en la Universidad Complutense, entonces la Universidad Central de Madrid, él hablaba de la figura del nuevo bárbaro, para nombrar a aquel que ve la realidad desde el punto de vista de su ciencia, y entonces juzga toda la realidad solo desde el punto de vista estrecho de su ciencia. Es el caso, por ejemplo, del cientismo, que afirma que el único método válido de conocer es el de las ciencias positivas naturales, que es muy válido para conocer la realidad material, pero que es absolutamente inválido para conocer otras realidades como el amor, la libertad. Si yo soy profesor de ciencias y no sé que mi método no agota el conocimiento de la realidad, estoy transmitiendo a mis alumnos una metafísica. Estoy transmitiendo la metafísica de que todo lo que hay en el universo es material. Y por lo tanto que no existe lo metafísico. Si la ciencia es el único conocimiento, el único método de la ciencia positiva, la ciencia experimental es el único método de conocimiento válido, en el fondo estoy afirmando un materialismo, es decir, una postura metafísica de la que tal vez no sea consciente, porque no lo he repensado. La cuestión epistemológica, por lo tanto, es preguntar qué lugar ocupa la ciencia que yo explico, la disciplina que yo explico, en el árbol de los saberes. Y saber que la realidad toda requiere de un conocimiento global y unitario que no se limita a un acceso parcial que es el de las ciencias particulares. Esto, en el fondo, es a lo que nos invita repetidamente el Papa Benedicto XVI en su magisterio referido a la universidad, cuando afirma la necesidad de ensanchar los horizontes de la racionalidad. Es decir, superar esos límites epistemológicos que nos llevan a un reduccionismo de la realidad. La tercera pregunta es la ética, es decir, qué implicaciones éticas tiene esto que yo explico. Esto, como decía, esta pregunta, unas preguntas están más presentes en unas asignaturas y otras preguntas tienen mayor protagonismo en otras, pero las asignaturas que son más prácticas, por supuesto las de ontologías, pues en el fondo estamos transmitiendo una ética a nuestros alumnos, un sistema de valores. También, si yo afirmo, como decía antes, que la empresa tiene como finalidad y no como medio necesario la maximización del beneficio o el beneficio económico, estoy transmitiendo que en la escala de los valores el tener está por encima del ser, y esa subversión de los valores la estoy transmitiendo indirectamente a mis alumnos, que luego cuando van a clase de ética no comprenden que los medios materiales han de ordenarse, por ejemplo, al amor, porque el amor dice del ser y no del tener. El amor no es una relación de posesión, sino que es una relación de donación. Cuando veíamos esas incongruencias que hay entre las asignaturas particulares y la concepción del hombre que queremos y debemos transmitir en nuestras aulas, nos dimos cuenta de la necesidad de que había que repensar los presupuestos
como digo, antropológicos, epistemológicos, éticos y por último el presupuesto teológico. Toda cultura es hija de una religión, toda, absolutamente toda cultura es hija de una religión. Una cosa tan sencilla como que el presente es hoy y el mañana, cuando ustedes vean este vídeo, todavía no ha llegado, es decir, la linearidad de la historia, solo los judeocristianos lo sabemos y por un dato de revelación. Toda nuestra cultura está montada conforme a una idea no circular, sino lineal del tiempo. No todas las culturas tienen un concepto lineal del tiempo. Por ejemplo, en China solo se conjugan los verbos en infinitivo y hablan como los indios, yo, querer, whisky. ¿Por qué? Pues porque no tienen esa concepción de la temporalidad lineal que nosotros sí tenemos por un dato de revelación. Abrimos el libro del Génesis y dice: al principio creó Dios el mundo de la nada. Es decir, la historia tiene un alfa, tiene un punto donde comienza. Ese dato de revelación fundamenta nuestra cultura. La pregunta teológica va a los fundamentos revelados de nuestra cultura o de la asignatura que explicamos. Y sobre todo, incluye también la pregunta por el sentido último. Es decir, ¿por qué último sentido yo hago esto? ¿Por qué explico esta asignatura? ¿Cuál es el último sentido que me mueve a mí a explicar esta asignatura? Porque quien forma no son los programas de estudio, sino que es el profesor en el aula. Y cuando el profesor se formula él mismo estas preguntas, por ósmosis va formando a sus alumnos, aunque no figuren expresamente como un epígrafe de su programa. Disculpen la tos, voy a poner un poquito de agua. Y continuamos con la segunda parte, más breve, porque ya he hecho lo que es el planteamiento de la cuestión, cuál es el fin y por qué hacerlo, precisamente porque, recapitulo un poco, ¿no? Porque hay que hacer un uso cristiano de la inteligencia, que es el que va a las cuestiones últimas, a las cuestiones penúltimas, para desde ahí llegar a la cuestión última, conforme a la cual se ordena todo el universo, que es el ser que es por sí mismo, que en definitiva que es Dios. Bien, en segundo lugar, me comentaba Jorge, el rector, el doctor López, me comentaba que hablase de los medios, es decir, de los cómo, de qué es lo que nosotros hemos hecho. La pregunta por los medios, la pregunta por los cómo, es una pregunta que no tiene una respuesta única. ¿Por qué? Pues por una razón, una profundísima razón antropológica, ¿no? Y es que depende de la libertad creadora de la persona. Yo puedo compartir un fin y dos personas llegar a conseguirlo por dos caminos distintos, dependiendo de su libertad creativa, de su libertad creadora. Pero es que también depende de la circunstancia. Evidentemente, las circunstancias en las que la Universidad Anáhuac de México Sur y la Universidad Anáhuac de México son diversas a las circunstancias de la Universidad Española. Por lo tanto, yo no sé si, bueno, les voy a comentar el camino un poquito que nosotros hemos seguido en Francisco de Vitoria, pero sabiendo que esto pues es una referencia opinable y que cada uno pues tiene que cumplir el fin pues a través de poniendo en juego su inteligencia creativa, ¿no? Y dentro de la circunstancia en la que le ha tocado vivir. Bueno, en primer lugar lo que nosotros hicimos fue escribir un documento sobre, les decía al principio que todo este proceso comenzó con un reflexionar sobre la naturaleza y propósito de la Universidad Católica hoy, ¿no? Y subrayo mucho el adverbio de tiempo hoy, ¿no? Porque a nosotros lo que tenemos que hacer lo tenemos que hacer a una determinada altura de la historia, que no elegimos y que tenemos que aceptar, y la primera condición para cambiar la historia es aceptar el tiempo en el que se vive, ¿no? Y es muy interesante reflexionar sobre las características del tiempo en el que se vive, en la que la Universidad Católica ha de cumplir su misión hoy, insisto, ¿no? A partir de esa reflexión elaboramos un documento, que es una especie de ideario, no es una constitución de lo que es una universidad, sino un documento en el que se habla de la misión de la universidad hoy. Después propusimos ese documento a la reflexión sectorial por carreras, es decir, si pensamos, bueno, primero lo discutimos y lo presentamos a todo el cuerpo de profesores y estuvimos hablándolo y discutiéndolo con ellos durante largos años, que este fue un proceso lento, es un proceso que lleva su tiempo y cuyo tiempo no podemos precipitar, ¿no? Así como
la maduración del trigo no puede precipitarse, los procesos humanos tampoco pueden precipitarse, aunque muchas veces quisiéramos acelerarlos, y a veces cuando los queremos acelerar hacemos violencia a su propia naturaleza, ¿no? Estas cuestiones que planteamos son cuestiones que llevan su tiempo, que las personas tienen que reflexionar y que, por supuesto, hablar con toda la libertad de espíritu con la que se habla en una institución que está orientada al conocimiento de la verdad, como es la institución. Como digo, ese primer documento, que podíamos llamar el ideario de la universidad, un documento que titulamos Nuestra misión hoy, lo propusimos en un segundo momento de madurez a las carreras. Es decir, sé que ustedes van a estar reunidos, me comentaron el otro día en conversación telefónica previa con el rector y otros colegas, en distintas mesas por ámbitos del saber o por carreras, ¿no? Derecho, comunicación, psicopedagogía, arquitectura, etc., ¿no? Pues propusimos, decimos, si esta es nuestra visión de la universidad hoy, ¿cómo afecta esto a la arquitectura? Es decir, ¿cuál es nuestra visión de la Escuela de Arquitectura a la luz de este documento? Y fruto de esa reflexión, y eso hecho con cada una de las carreras, con economía y empresa, con enfermería, con medicina, en nuestro caso, con ingeniería, con arquitectura, con cada una de las 13 o 15 titulaciones que tenemos en el campus de la Universidad Francisco de Vitoria, dio como fruto un documento, si quieren, de segunda generación, sobre la misión y sobre la naturaleza de cada facultad concreta, que ya estaba más aterrizado al objeto material que estudia esa facultad, si es la economía y la empresa, o si es la arquitectura, o si es el diseño, todo actividades humanas, actividades del hombre, por lo tanto hay una imagen del hombre detrás de todas ellas, no nos engañemos, aunque no sea explícita, y por lo tanto hay una ética, y por lo tanto, como digo, antes hay una antropología, una ética, una metafísica, y fruto de esa reflexión que se hizo sectorialmente, apoyada por los humanistas, por los profesores de formación humanística, pues con las distintas titulaciones se llegó a un ideario o a un documento que era pues como la carta de declaración de intenciones, de naturaleza y de intenciones de cada facultad. Nosotros hicimos un acompañamiento para la reflexión y redacción de esos documentos de una comisión permanente en la que, bueno, había directivos de la universidad, había humanistas, filósofos que ayudaban a los decanos o a los directores de carrera y a los profesores que les ayudaron en ese primer momento. No se hizo con todo el claustro, sino que se hizo con grupos relativamente reducidos de personas. Los ayudábamos desde el punto de vista filosófico, porque ahora les comentaré por último que si este es el recorrido o el camino, qué medios articulamos para poder caminarlo, ¿no? Para poder andarlo. Y así fuimos, pues, carrera por carrera. En Derecho, ¿qué significa? ¿Qué implicaciones tienen? Bueno, en Derecho es muy claro el debate entre el positivismo jurídico o el iusnaturalismo, ¿no? Es decir, nosotros, ¿qué queremos formar en nuestras universidades? Leguleyos, que son aquellas personas que manejan perfectamente la ley y que manejan las leyes con la misma habilidad que un trilero maneja 3 cubos y esconde la bola para conseguir el fin que persigue su cliente, o es un jurista. ¿Qué queremos formar? ¿Qué diferencia hay entre un leguleyo y un jurista? El leguleyo conoce la ley, el jurista conoce la ley y además se pregunta qué es la justicia. Lo mismo sucede en otras carreras, ¿no? En economía o empresa, economía y su vertiente más pragmática o más práctica de la empresa. No solo basta con saber manejar una empresa, sino que hay que preguntarse por la naturaleza y propósito de la empresa. Lo mismo sucede con arquitectura o con cualquier otra, o con ingeniería, que puede parecer más alejada de las cuestiones humanísticas. ¿Qué lugar ocupa la técnica en la vida del hombre? Ortega escribió un delicioso ensayo, Meditaciones de la técnica, que es todo un tratado de antropología, simplemente partiendo de la reflexión sobre qué es la técnica. Es algo admirable que no utilizan los animales. Y entonces es una cualidad específica humana que nos lleva con naturalidad a una reflexión antropológica. ¿Quién es el hombre que utiliza la técnica? Como digo, en esos idearios por carreras
se fue descendiendo el ideario o el documento sobre naturaleza y propósito de la universidad a cada una de las titulaciones. Y a partir de ahí se le propuso como documento inspirador a los profesores para sus guías docentes. Ese es el itinerario, es un camino que va de lo más general a lo más particular, pero que no basta con diseñarlo, sino que para andarlo pues hay que alimentarse y hay que estar entrenado. Y la alimentación y el entrenamiento proceden de la formación. Evidentemente, para una persona cuya formación es muy especializada, y precisamente por lo que les decía antes, por la herencia napoleónica de nuestras universidades, las de México también son de herencia napoleónica, pues ha tendido a una especialización. Y entonces el especialista es el que lo sabe todo de nada. Sabe todo de la cabeza de un alfiler, pero no sabe nada más. Y esa ha sido su formación, una formación muy especializada. Ampliar los horizontes de la racionalidad quiere decir salir del ámbito de mi propia ciencia e ir un poquito más allá, a la ciencia que sustenta mi propia ciencia o mi propia disciplina. Pero para ello necesito una formación, no puedo salir a ciegas, entre otras cosas porque me da miedo, porque yo estoy muy seguro en el ámbito que domino, pero más allá del ámbito que domino, pues siento que pierdo pie. Y si no sé nadar, pues entonces hay que enseñarme a nadar. ¿Y en qué consiste enseñarme a nadar? En ofrecerme medios de formación adecuados para yo poder lanzarme al mar y nadar y dejar la seguridad de mi isla, la seguridad de mi ciencia. Nosotros hemos articulado algunos medios para ello, singularmente el Máster de Humanidades. El Máster de Humanidades, que es un máster de 2 años de duración, cuya mayor carga formativa es en filosofía, y que cuando lo han cursado muchos profesores nuestros, una gran mayoría, un gran número de los profesores de la universidad, que se asoman tal vez por primera vez a la filosofía. Y entonces comprenden, entre otras cosas, pues todo desde dentro, y no como algo que viene desde fuera, lo comprenden desde dentro, todo este planteamiento que hacíamos al principio de las implicaciones antropológicas, éticas, epistemológicas y teológicas que hay detrás de sus asignaturas. Al principio esto puede sonar a chino, claro, ¿qué palabra es ese de epistemológico? ¿No? ¿Qué palabra es ese? ¿Qué significa? Pero si yo me voy familiarizando con esos conceptos y con esa parte de la realidad que estudia la filosofía, pues entonces voy comprendiendo y voy ensanchando los horizontes de mi propia racionalidad. También luego últimamente no solo los profesores de las asignaturas particulares o de las ciencias particulares hacían el máster de filosofía, sino que los que nos dedicamos a la filosofía o a las humanidades hacemos cursos del ABC, de las ciencias, en cuyas carreras explicamos. Yo no puedo o no debo explicar antropología, yo soy profesor de antropología, en biotecnología, sin saber lo que la biología humana dice acerca del hombre. No puedo explicar ética en ciencias empresariales sin tener unas mínimas nociones de qué es una empresa, de qué es la economía, de cuáles son las leyes que rigen las relaciones económicas entre los hombres, etcétera, etcétera, ¿no? Esta formación, que es una formación de las ciencias particulares a la filosofía y de la filosofía a las ciencias particulares, es lo que nos permite comprender la unidad del saber, que es uno, como dice Fides Ratio, Juan Pablo II en Fides Ratio, es uno de los cometidos. Lograr una visión completa y orgánica del saber es uno de los cometidos del pensamiento cristiano para el tercer milenio. Luego también hemos hecho cursos de profesores, pues es muy importante la interdisciplinariedad, esta palabra es muy difícil de decir, que es el trabajar profesores de distintas disciplinas juntos y plantear juntos un mismo tema, para ver que los grandes temas no se agotan desde un solo enfoque. Comprender que la ciencia que yo explico no agota la realidad es decisivo, pero eso difícilmente lo puedo comprender si no tengo relación con colegas de otras ciencias que estudian la misma realidad que yo desde otros puntos de vista. Y luego también formamos, como digo, esa comisión de seguimiento. Bueno, eso es lo que nosotros hemos hecho, ¿no? Describir un camino y dar de comer y entrenar a los caminantes que lo tienen que realizar a través de la formación. Pero como digo, son medios son, y los medios dependen de la libertad creadora y de la circunstancia. Pueden ayudarles en la medida en que puedan ayudarle,
lo que me parece más importante, o lo que me parece que es, o lo que yo tenía más ganas de transmitirles con claridad meridiana, es el planteamiento y el fin que he hecho al principio, ¿no? Es decir, y recapitulo con esto y termino, si no pensamos nuestra identidad estamos condenados a repetir lo que hay, y lo que hay no siempre coincide con lo que nosotros somos y queremos ser. Necesitamos pensar, repensar, tomar conciencia y reflexionar sobre nuestra realidad como universidad católica hoy. Y eso nos lleva no solo a un discurso teórico, sino a algo que tiene repercusiones en todas las facultades, en todas las asignaturas y en el fondo, cada vez que se cierra la puerta de un aula y comienza el acontecimiento universitario por antonomasia, que es la clase. Que el profesor comprenda que para él su asignatura no es la econometría, sino el alumno y la formación del alumno. Y entonces también ampliará los horizontes, no solo de su racionalidad, sino de su docencia. Bueno, pues esto es todo lo que quería decirles, o lo más importante que quería decirles. Les agradezco muy sinceramente su atención. Aprovecho para saludar a buenos amigos que sé que están ahí, algunos de los cuales estudiaron conmigo en la Universidad de Comillas. Rodrigo, un fuerte abrazo. Y en general a todas esas bellísimas personas, que muchas de las cuales tengo el honor de conocer personalmente. Dar las gracias al rector y desearles mucho provecho en este día que hoy comienzan. Y como les digo, con la esperanza de vernos en marzo, les manda un afectuoso saludo Ángel Sánchez Palencia. Muchas gracias.